Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos de los miércoles de libres pensadores y pensadoras conscientes. Mientras se va sumando la gente a este directo de los miércoles, Noemí, desde aquí, de Vigo, mientras se va sumando la gente, como digo, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron el directo del miércoles pasado en el cual hablamos principalmente eh, del tiempo. Hablamos del tiempo. Y bueno, en algunos casos, algunas personas me dijeron que bueno, que era un poco complicado, o fue un poco complicado el directo. Pero bueno, espero que se haya entendido. También agradecer a todas aquellas personas que han entrado en la academia online de mi página web, jorgerial.es, y han empezado a hacer los cursos que están allí de introducción a la PNL, comunicación no verbal y coaching de principio a fin. Bueno, vamos recibiendo a la gente. Lola, ¿qué tal? Como siempre por allí. Morgana Reiki. Creo que a veces por el usuario no los conozco. Creo que Morgana Reiki es Susana, si mal no recuerdo. Eduardo Castillo desde Suiza. Espero que estés ahí con Inés. Vamos a empezar a esperar unos minutos, como decía. Andy. Bien, de diferentes lugares. Hoy hablaremos de la hipnosis, algo que yo habitualmente desarrollo en la terapia que realizo. Como terapeuta en psicosomática clínica, las técnicas que utilizamos son técnicas de PNL, de programación neurolingüística, y a través de las técnicas de PNL incluyen técnicas de hipnosis. Bueno, seguimos. ¿Qué tal, Janet, desde Madrid? Sí, soy asustada. Susana, asustada. El corrector te puso asustada. Sí, soy asustada. Paula, ¿qué tal? Bien. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de este concepto de la hipnosis. Voy a hacer una pequeña introducción. Básicamente, primero, cómo definimos el concepto de la hipnosis? La hipnosis básicamente es un estado mental o es un conjunto de actitudes que son generadas a través de una disciplina que llamamos hipnotismo, ¿vale? Es decir, la disciplina que genera la hipnosis, el estado hipnótico, es el hipnotismo, ¿vale? Es un conjunto básicamente de sugestiones o una serie de instrucciones que un hipnoterapeuta o uno mismo se puede llegar a dar para entrar en un estado alterado de conciencia y así poder entrar en el inconsciente del propio individuo. Ahora entraremos más en detalle en cada una de estas partes, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando nosotros aplicamos el hipnotismo que genera un estado hipnótico, en términos de terapia le denominamos hipnoterapia. ¿Vale? Es decir, por un lado tenemos el propio estado, que es este estado alterado de conciencia, que es la propia hipnosis. También hablaré de para qué sirve o cómo podemos realizarla. Puede ser realizada por un hipnotizador o un terapeuta, o nosotros mismos también podemos generar esas instrucciones para entrar en este estado alterado de conciencia. Si bien es importante si bien se sabía que ya hace mucho tiempo atrás los egipcios utilizaban técnicas similares al concepto de la hipnosis en lo que ellos denominaban templos del sueño, que metían a las personas cuando estaban enfermas en esos denominados templos del sueño y aquietaban la mente del individuo para que aflorara esa sanación. Si bien ya se utilizaban algunas técnicas similares por parte de los egipcios, no fue más o menos hasta mediados del siglo XVIII donde se empezaron a hacer ciertos estudios más específicos en lo que se denominaban estados psicofisiológicos especiales. ¿Por qué eran especiales? Porque la persona estaba en un estado alterado de conciencia. Estos estudios que se empezaron sobre mediados del siglo XVIII fue lo que más tarde se conoció como la hipnosis. Cuando entramos en este concepto de las prácticas hipnóticas, por llamarlo de alguna manera, es importante destacar que ninguna persona, toda hipnosis es una autohipnosis, es una sugestión. Es decir, nosotros cuando vemos en la televisión esos programas que dicen duerme y ahora no sé qué, haz de perro y ahora sal aquí, haz de niño y revuélcate aquí. Eso no es tan real o no es
como lo vemos con ese efecto. Es decir, el concepto de la hipnosis se utilizó durante mucho tiempo, en los circos se utilizaba para hipnotizar a las personas, pero aquellas personas que eran hipnotizadas eran porque de alguna manera estaban predispuestas a ello. Lo mismo que sucede en la televisión, hay un trabajo previo del hipnotizador con esas personas y solamente eligen personas que son sugestionables y que pueden entrar en esos estados de conciencia fácilmente previo a un trabajo fuera de cámaras en el cual hacen ciertos anclajes que luego se disparan en ese momento, ¿no? Por lo tanto, siempre decimos que cuando estamos, que toda hipnosis es una autohipnosis porque nadie puede ser hipnotizado si no quiere. Es decir, todos tenemos un sistema de defensa muy preciso y muy alerta, que si cuando nosotros estamos en un estado alterado de conciencia, en un estado hipnótico, y por ejemplo el terapeuta o el hipnotizador nos dice algo que va en contra de nuestro sistema de creencias o nuestro sistema de valores, nosotros saldríamos rápidamente de ese estado, de ese momento, de ese estado hipnótico. ¿Bien? Por lo tanto, eso de que hace así y ahora de perro, como decía, no es tan real, porque si va en contra del sistema de creencias o de valores de la propia persona, resulta que esa persona va a salir. Por lo tanto, siempre la persona tiene que estar dispuesta. Yo en mi caso lo utilizo mucho, ahora voy a explicar por qué funciona el concepto de la hipnosis, lo utilizo mucho para trabajar ciertas experiencias que están ancladas en el pasado, están ancladas en mi inconsciente y que son las que me condicionan mis estados conscientes. Para ir de menos a más, para entender este concepto, primero tenemos que entrar o entender el concepto del consciente y el inconsciente. De estos dos conceptos he hablado mucho en mis directos. Primero vamos a hablar rápidamente de estos dos conceptos. El concepto del estado consciente. El estado consciente, ustedes están ahora en este momento consciente. El estado consciente ocupa más o menos aproximadamente entre el 5 y el 10% de lo que es nuestra mente, nuestro cerebro. Y es la parte más conocida de todos nosotros. Controla básicamente el sistema nervioso, las acciones, todas las acciones voluntarias que nosotros hacemos en nuestro día a día, los músculos. Si yo decido mover este dedo, soy consciente de que lo puedo mover. El consciente está más también relacionado al razonamiento, está muy vinculado al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, es la parte lógica, la parte racional, acepta o rechaza a voluntad todo lo que queremos, ¿no? Quiero este plato de comida o no. Y entonces la mente consciente básicamente es la que desarrollamos directamente la inteligencia y como decía, es algo que nosotros tenemos conciencia de ello, podemos rechazar o aceptar a voluntad, ¿no? A través de nuestra parte consciente también nosotros adquirimos todos los conocimientos que nosotros tenemos, ¿no? Y la mente consciente es la que básicamente usamos para saber cómo hacemos lo que vamos a hacer. ¿Bien? De eso se trata lo que es la mente consciente. Por otro lado está la mente inconsciente. Previamente en esta mente consciente también nosotros estamos tomando decisiones, aunque hay ciertos estudios de investigación y que dicen curiosamente que cuando nosotros creemos que estamos tomando una decisión, previamente en nuestro cerebro ya se iluminó esa zona del cerebro en el cual ya se estaba tomando la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, previamente a tomar una decisión que nosotros creemos que es consciente, en nuestro cerebro ya se ha producido esa decisión. Por lo tanto, de todas formas, esa parte consciente es la que nos ayuda a tomar esas decisiones y, como decía, y actuar voluntariamente, y es la que prestamos atención principalmente a todos los detalles y es la que llevamos, como decía, nuestras acciones. ¿Qué más de nuestra mente inconsciente? Bueno, por cierto, haré esta primera introducción y luego lo que vamos a hacer es hacer una ronda de preguntas. Por ejemplo, cuando ustedes van a cruzar la calle, actualmente toman referencia de si viene un coche, ustedes son conscientes y a partir de aquí toman esa acción. También la mente consciente muchas veces se abastece utiliza ciertos recuerdos o memorias que nosotros tenemos almacenadas en nuestra propia mente y eso es lo que hace a ir mejorándola y desarrollar cada una de las habilidades que nosotros tenemos. ¿Bien?
Por otro lado, esa es nuestra parte consciente y como digo, ocupa aproximadamente entre el 5 y el 12% de nuestra capacidad cerebral. Bien. Por otro lado, tenemos nuestra parte inconsciente, que fue lo que ha descubierto Sigmund Freud, en el cual también utilizaba, a partir de ese descubrimiento del inconsciente, sabía que cada uno de nosotros tenemos una caja, es decir, nuestra parte consciente es como el iceberg. En esta parte del iceberg solamente es nuestra parte consciente, pero luego esta caja es lo cual nosotros no tenemos acceso. Esta parte inconsciente es la parte más primitiva de nosotros, ahí se aguarda un montón de información desde nuestro momento de concepción, inclusive traemos toda la información de la evolución humana, inclusive también traemos toda la información de nuestro árbol genealógico que está almacenada allí. Como digo, es gran parte de nuestra capacidad cerebral, el inconsciente, y sin embargo nosotros creemos en nuestro día a día que tomamos nuestras decisiones siendo conscientes cuando en realidad muchas de esas decisiones son afectadas por la información que tengo en mi caja. ¿Qué es lo que hace el inconsciente? Controla el sistema nervioso autónomo, órganos, glándulas. Es decir, ustedes en ningún momento pueden decir ahora, bueno, voy a hacer que mi sistema circulatorio funcione de esta manera o de otra. O no pueden decir ahora en este momento, voy a hacer la digestión después de comer. Esto no lo pueden controlar. Es decir, toda esa información de cómo está funcionando nuestro cuerpo es inconsciente. Por eso muchas veces decimos que enfermamos inconscientemente y sanamos tomando conciencia. Es decir, yo tengo que traer esa información de mi inconsciente a mi conciencia para poder trabajarla, expresarla, soltarla y a partir de ahí sanar. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para entrar a esa mente inconsciente? Es principalmente la hipnosis. ¿Qué otras cosas trabaja o controla el inconsciente? El sistema, como dije, el sistema nervioso autónomo, el sistema circulatorio, el aparato digestivo, todas aquellas cosas que nosotros no tenemos control sobre ellas. Y allí en el inconsciente, como decía, se almacenan todas esas pulsiones que Freud decía, todas las experiencias que nosotros hemos vivido y aunque nos parezca mentira, desde nuestro momento de concepción. Es importante destacar la diferencia, que creo que la mencioné en algún directo, la diferencia entre el subconsciente y el inconsciente. El in es el prefijo de sin conciencia, mientras que sub es por debajo de la conciencia. El subconsciente, de alguna manera, es un estado mental que es débil por debajo de la conciencia. Lo expliqué, creo que en algún momento, que si ustedes quieren recordar qué es lo que comieron en el día de ayer, eso está, ahora no son conscientes, pero está en vuestro subconsciente. Más abajo del subconsciente sería el inconsciente, en el cual nosotros no tenemos esa conciencia de que está esa información allí, y como decía Freud, ahí en el inconsciente están depositadas todos esos deseos y esas pulsiones rechazadas y que nunca afloran a la conciencia y que se van a manifestar conscientemente en términos de sintomatología física, psíquica o comportamental. Me supongo que muchas veces muchos y muchas de ustedes no tienen conciencia de ciertos actos que hacen o enferman de una determinada manera, no son conscientes de que van a enfermar. Bueno, algunas personas son más sensibles que otras, pero esa información está allí y son experiencias que yo de alguna manera no tengo sanadas, las he depositado allí en mi caja o las he heredado y que de alguna manera se van a querer manifestar de manera consciente. Recordemos que el inconsciente tiene un lenguaje que no tiene nada que ver a lo que es el consciente y que se trabaja principalmente con metáforas o simbolismos. Dicho esto, entonces, en resumidas cuentas, empecé diciendo en qué consistía la hipnosis, que es un estado alterado de conciencia, es un montón de actitudes, a través de unas instrucciones que envía un terapeuta o hipnoterapeuta o un hipnotizador, y que en el caso de que tienen una función terapéutica estamos hablando de hipnoterapia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer a través de la hipnosis? Entrar en esa caja que nosotros tenemos detrás y en el cual, como decía Milton Erickson, que fue una de las personas que se modeló dentro de lo que es la programación neurolingüística,
dentro de esa caja todas las personas tenemos todos los recursos necesarios para resolver todos nuestros problemas. Es decir, en nuestra caja están los problemas, pero en nuestra caja también están las soluciones. Luego, para seguir entendiendo este concepto de la hipnosis, tenemos que definir los estados o niveles de la mente. Bien, el primer estado, hemos dicho que la parte izquierda de nuestro cerebro, que controla la parte derecha de nuestro cuerpo, es la parte izquierda es la parte lógica, racional, mientras que el hemisferio derecho está más asociada al inconsciente y está más asociada a la parte creativa y emocional. Bien. Dicho esto del consciente y el inconsciente, luego tenemos los estados de la mente o los niveles de la mente. Básicamente tenemos 4 estados, porque nos va a interesar uno, que es el segundo, que es el estado alfa. Primero tenemos el estado beta, que es un estado de vigilia. Ahora hablaré de cada uno de ellos. El estado beta es el estado consciente. Ahora cada uno de nosotros y de nosotras estamos en un estado consciente y estamos en un estado beta. Luego pasaríamos a un estado alfa. En el estado alfa estamos hablando de que aquí podríamos estar hablando que estamos en un estado de trance, y ahora explicaré qué se produce aquí en estado alfa, y es cuando se abre esta ventana entre mi parte consciente y mi parte inconsciente. Luego tenemos 2 estados de la mente que son Zeta y Delta, que son estado en sueño, el Zeta, y sueño profundo, el Delta, pero no son 2 estados de la mente que no nos interesan, porque en ese caso la persona no es consciente de lo que está pasando y es cuando estamos totalmente dormidos, ¿no? En el estado beta, en este estado consciente, nuestro cerebro, la frecuencia cerebral, si nos conecta a un escáner a nuestro cerebro hace como si fuera esta gráfica. Aproximadamente nuestro cerebro tiene una frecuencia de más de 13 ciclos por segundo. Como dije, es un estado consciente, estamos alerta. Si llegamos aproximadamente a 20 ciclos por segundo, aquí pueden venir determinados problemas. Por eso muchas veces la importancia de la hipnosis u otras disciplinas como la relajación, el mindfulness, la meditación, nos hacen bajar de ese estado beta a ese estado alfa. Bien, nosotros habitualmente esos ciclos por segundo, cuando tenemos mucha actividad mental, esos ciclos por segundo hacen continuamente esto, y cuantos más ciclos por segundo es porque nuestra mente está muy atiborrada de información. En este estado, como decía, este estado beta es el que estamos totalmente despiertos y podemos rechazar a voluntad, que es esta parte consciente. En el estado alfa, las ondas cerebrales, la frecuencia cerebral pasa de mayor de 13, en ese estado beta, a una frecuencia de entre 13 y 8 ciclos por segundo. Este estado, el estado alfa, en el cual todavía nosotros estamos conscientes, es cuando se abre esa ventana entre la parte consciente y la parte inconsciente. Es cuando abrimos, que es el estado que necesitamos en el estado hipnótico, y de esta manera podemos acceder a una enorme cantidad de bancos de información que están allí, como decía Milton Erickson, esos recursos para resolver los problemas que nos aquejan. Esa información está allí, yo abro esa ventana y eventualmente con la ayuda de un terapeuta puedo recoger información o puedo ir a aquellas experiencias que de alguna manera me están bloqueando el poder alcanzar los objetivos, o me está provocando una fobia o me está provocando una determinada enfermedad. Por lo tanto, lo que hacemos es acceder a esa información, pero también a través de la hipnosis o abrir esa ventana alfa podemos de alguna manera meter información. Así como podemos sacar información para hacerla consciente y luego soltarla, también podríamos meter información. Por eso muchas veces la publicidad utiliza o jugar, la publicidad utiliza a veces anuncios publicitarios que nos generan endorfinas, ¿no? Nos liberan esas endorfinas. Entonces nosotros cada vez que jugamos o nos reímos, nuestro estado beta se disminuye y es mucho más fácil entrar al inconsciente de la persona. Más del estado alfa, este estado que es el que nos interesa, a través de unas sugestiones que va diciendo el terapeuta o el hipnotizador o el hipnoterapeuta,
la persona va aquietando ese estado mental del estado beta, llegando a ese estado alfa, y como decía ahí, se abre esa ventana. ¿Cómo es el estado de ánimo cuando una persona está en un estado alfa? Es como un estado previo a cuando nosotros nos vamos a dormir, ¿no? El estado alfa de la persona que está en un estado alterado de conciencia o está en un estado alfa suele ser suave, calmo, y ahí es donde estamos propensos mucho a la creatividad y a la imaginación. Recordemos, vuelvo a insistir, que nuestro hemisferio derecho está asociado al hemisferio creativo emocional. Y aquí en este estado es cuando podemos decir que la persona está en un estado hipnótico. Es importante destacar una vez más lo que digo, que eso que decimos, o la gente cree que cuando uno está hipnotizado no tiene conciencia de lo que está pasando. Sí, tiene total conciencia de lo que está pasando. Si no, los que se han integrado ahora, en la última parte, vuelvan a la parte inicial en el cual explico que nosotros tenemos un sistema de defensa, que si alguien nos dice algo en ese estado alterado de conciencia que choca con nuestro sistema de creencias o de valores, nosotros vamos a salir de ese estado. Luego, como decía, hay dos estados más, que son el estado Z o el estado Theta, Theta, y aquí estamos hablando de que nuestro cerebro está por debajo de esos 8 ciclos por segundo, es decir, beta está por encima de los 13, alfa está entre los 8 y los 13, y el estado Z está por debajo de los 8, y aquí se pierde contacto con la mente consciente, y es cuando nosotros estamos soñando durante la noche. Todas las noches soñamos, aunque no los recordemos los sueños. Y muchas veces entramos totalmente y de lleno a mi caja, al inconsciente, y es por eso que los sueños muchas veces son muy estrambólicos, o nos parece que no tienen nada que ver con nada, porque nuestro inconsciente maneja otro lenguaje que no tiene nada que ver a lo que es el consciente. En el estado delta, ya aquí estamos hablando de un sueño muy, muy profundo en el cual todos vamos durante la noche, salvo que tengamos problemas y tengamos que tomar una pastilla. Aquí estamos hablando de que son 4 ciclos por segundo de ondas cerebrales, y como decía, este es un sueño profundo, y aquí todavía se sabe muy poco, porque la persona no tiene contacto verbal, o sea, no es consciente de lo que está pasando, y estamos totalmente dormidos. Un sistema de protección psíquica, muchas veces cuando la persona tiene una barrera en la cual no quiere entrar en un recuerdo doloroso y está en una sesión y yo le estoy haciendo una relajación para entrar en ese estado alfa, cuando la persona no quiere entrar, un sistema de protección es desconectar y eventualmente se queda dormido o dormida. Como decía, en este estado delta llegamos casi todas las noches y soñamos aunque no recordemos esos sueños. ¿Qué cosas se producen dentro de lo que es el estado hipnótico? ¿Cómo sabemos que una persona está en un estado alterado de conciencia? Por ejemplo, baja la respiración, es decir, llegamos a esa fase REM, es como ese momento previo del REM, es Rapid Eye Movement, movimiento rápido de ojos, que se mueve muy rápido la pupila, inclusive cuando la persona abre los ojos tiene su glóbulo ocular rojo, hay un tono en sus músculos, cambia su tono de voz, ¿qué cosas más? Cambia el color de la temperatura, el tono muscular, como decía, el labio inferior queda como más grueso, y ladea la cabeza, y entonces tiene como un estado así, ¿no? Ese es un estado, como si estuviera borracho, pero es consciente, la persona es consciente. Ahora voy a responder bueno, ya le respondo ahora. ¿Cuánto puede durar una sesión de hipnosis? Depende de qué estemos trabajando. Es decir, la sesión de hipnosis dependerá de qué es lo que queramos trabajar, y dependerá también de la habilidad que tenga el terapeuta, de qué queramos trabajar, y también de las resistencias que ofrezca la persona que está recibiendo esa sesión de hipnosis. Es muy importante. Entonces, depende de muchos factores, pero para entrar en un estado alterado de conciencia profundo y que podamos obtener buenos resultados, básicamente estaríamos hablando de una media hora mínimo para poder dedicar 10, 15, 20 minutos a hacer la relajación, y otro tanto a poder seguir trabajando.
Como decía, entonces todo esto que he explicado de qué es lo que nos genera la hipnosis, la hipnosis me genera ese estado alfa donde se abre esa ventana entre mi parte consciente y mi parte inconsciente, y es ahí donde la persona, al no tener conciencia, larga por la boca todo aquello que está en la caja, y curiosamente, al estar en un estado alfa en el cual todavía es consciente, trae esa información y es consciente de poder verla. A veces, como digo, esa información viene, hay muchas dinámicas de PNL que son simbólicas, ¿no? Hay una dinámica que utilizamos con la silla vacía, de la Gestalt, en la cual la persona se asocia a un simbolismo, y entonces cuando la persona está en ese estado alterado, trae o se puede asociar a un determinado símbolo, a una determinada persona, y conectar con esa información que está en su inconsciente. También en el transgeneracional, dicho lo anterior, lo que dije al principio, como en nuestro inconsciente está toda la información desde nuestro momento de concepción, inclusive de nuestro clan familiar, inclusive de toda de nuestro momento del principio de la humanidad, está esa información en mi inconsciente. Lo que podemos hacer, en este caso, a través de la hipnosis, en una sesión de hipnosis, es conectar con otras personas de mi clan, asumir o asociarme a ese rol y hablar de lo que esa persona está sintiendo o está pensando, y lo puedo hacer a través de mí mismo o de mí misma. Vamos a ir a una ronda de preguntas, a ver que lo estamos, media hora, nos quedan 10 minutos. Habitualmente los directos, como bien saben, aquellos que están por allí, duran aproximadamente 40 minutos, o eso es lo que suelo hacer, estos directos. Entonces, si tienen alguna pregunta, decía anteriormente, ¿qué cosas es muy importante? Aquietar la mente y hacer disciplinas, como decía, el mindfulness, la meditación, aquietar la mente, llegar a esa mente contemplativa del aquí y ahora, no tener esa mente atiborrada continuamente de información del pasado y del futuro. Cuando mi mente está aquí ahora, genera ese estado alfa y estoy más propenso a la creatividad, y curiosamente me viene lo que se denomina la idea feliz, ¿no? Es traer esa idea que resuelve un conflicto. ¿Se puede hacer online? No tiene que ser en persona. No, se puede hacer online. No necesariamente se tiene que hacer en persona. Evidentemente, en persona, el terapeuta puede calibrar, en este caso, al paciente o a la persona a la cual está haciendo esta hipnosis, ¿no? Entonces podemos calibrar, podemos ver ese movimiento rápido de ojos que se produce aquí, en el ojo, el labio, es decir, ver al individuo en persona es mucho más fácil para la persona que está realizando la terapia, pero de todas formas se puede hacer. Yo he hecho muchas sesiones online, principalmente desde el confinamiento hasta ahora, y habitualmente se hacen bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan allí relacionada a la hipnosis mientras sigo hablando? Como decía, muy importante aquietar la mente, porque nosotros mismos podemos generar esos estados alterados de conciencia, de autohipnosis, y de poder acceder a esos bancos de información donde está la solución a todos los problemas que nos aquejan. Recordemos que, como decía Freud, en el inconsciente se depositan todos esos deseos y esas pulsiones que no salen al exterior o no salen a la conciencia, pero que sí salen en términos de sintomatología física, psíquica o comportamental. Es decir, mi inconsciente, eso que yo estoy ahí y que no he resuelto, al final terminará saliendo a mi parte visible o a mi parte consciente en términos de enfermedad principalmente. Más de la hipnosis. El miércoles que viene voy a hacer un directo con Horacio Ruiz. Horacio es un gran amigo, es un hipnoterapeuta muy conocido aquí en España. Ha escrito muchos libros, hipnosis con PNL. Bueno, ya los repasaremos el miércoles que viene, y le haré una entrevista y hablaremos principalmente ya de lo que es la parte clínica de la hipnosis. Hoy hacemos una primera introducción a la hipnosis, y la semana que viene, como digo, con Horacio Ruiz vamos a hacer un directo en el cual le haré una entrevista y hablaremos de lo que es la hipnosis clínica o cómo trabajarla para poder resolver ciertos conflictos, porque es una herramienta muy importante. Recordemos, como dije anteriormente, que nuestra mente consciente, ese estado beta en el cual nuestras ondas cerebrales hacen así, rechaza
a voluntad y muchas veces ponemos un cortafuego para no entrar en ciertas experiencias que están en nuestra caja y que son dolorosas para nosotros. A través de nuestro sistema de protección psíquica no me deja entrar, porque ese dolor de hablar de un abuso, de bullying que sentía, de que cuando mi padre o mi madre me pegaban o lo que fuera, es muy doloroso para la persona, principalmente para su niño interior o su niña interior, y entonces pone un cortafuego y evidentemente no resulta tan fácil poder entrar. Por eso la hipnosis nos permite poder entrar a esa caja, sacar información y cambiar información. Más preguntas que tengan por allí, si no hoy el directo terminará por aquí con esta primera introducción a la hipnosis parte 1, como digo, y el miércoles que viene tendremos a Horacio Ruiz. Recordarles a todos y a todas, gracias nuevamente a aquellos que se han apuntado a los cursos de la Academia Online de mi página web, jorgerial.es. Este directo, había una persona hoy cuando puse pusimos el post, me decía que a ver si iba a estar, si quedaba grabado. Sí, como todos los directos quedan grabados en mi Instagram y pueden acceder allí y verlos en cualquier otro momento. Bien, entonces, si no hay más preguntas, haciendo un breve resumen, el estado alterado de conciencia le llamamos hipnosis. El que genera esa hipnosis es a través de un hipnotizador o un hipnoterapeuta. Cuando aplicamos la hipnosis a lo que es la parte clínica, sería hipnoterapia. Recordemos que todos tenemos esta parte consciente, pero en mi inconsciente es ahí lo que me permite entrar, esta herramienta de la hipnosis me permite entrar en mi inconsciente, donde el mismo Freud o Erickson hablaban de que estaban esos recursos que me permitían solucionar todos aquellos conflictos que yo tengo en mi vida, ¿no? Ya sea físicos, psíquicos o comportamentales. Y después hablé de los 4 estados de la mente, que son beta, alfa, zeta y delta. El que nos interesa es el estado alfa, que es donde se abre esa ventana entre el consciente y el inconsciente. Espero que les haya gustado este directo, espero que hayan entendido, o si tienen posibilidad en algún momento de hacer una sesión de hipnosis para buscar algo en particular, encantado conmigo o con cualquier otro terapeuta. Es muy importante, es muy interesante. Antes de ir me voy a responder esta: ¿por qué a mucha gente le cuesta hacerlo? Por lo que decía anteriormente, porque tenemos un sistema de protección psíquica y hay gente que quiere controlar la situación cuando no tiene la situación controlada, y el dejarse ir le cuesta mucho. Bien, decimos que enfermamos inconscientemente y sanamos tomando conciencia. Hay otra de las reglas de la mente que dice que a mayor esfuerzo consciente, menos es la respuesta inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más yo control quiera tener sobre una situación, menos es la respuesta del mi inconsciente, y como dije, en mi caja está todas las respuestas y todas las soluciones a los problemas que me aquejan en mi vida. Por eso hay gente que le cuesta entrar en esos estados, pero curiosamente yo lo que he visto en terapia, que en las sesiones, que la persona que dice no, a mí me cuesta relajarme, son las que después están así tiradas en el sillón, con el hilo de baba colgando. Por lo tanto, a veces las personas que más quieren controlar, en definitiva, son las que menos controlan, ¿no? Entonces ese sistema de protección psíquica no me deja entrar tan fácilmente, porque en mi caja hay información delicada que tal vez puede ser muy dolorosa para mí. Así que nada, bueno, gente, espero que, como decía, hayan sacado buena nota de estos conceptos, y nos vemos el próximo miércoles, en el cual le haré esta entrevista a Horacio Ruiz, mi amigo Horacio Ruiz, el cual pudimos tener una formación aquí en Galicia hace mucho tiempo, brutal, de hipnosis clínica y de cómo la aplicamos en el día a día en la terapia. Espero que les haya gustado, así que chao Pau, nos vemos. Y nos vemos el próximo miércoles, o si no, en mi página web jorgerial.es, o a través de mis redes sociales. Chao, chao.